Cuando Fidel Castro entró a La Habana el 8 de enero de 1959, llevaba 6 días sin afeitarse y parecía un profeta. 500.000 de personas lo vitoreaban en las calles. Había derrocado a un dictador respaldado por Estados Unidos y prometía algo que Cuba llevaba buscando desde 1902, independencia real, no solo en papel. Lo que nadie sabía ese día es que en menos de 2 años esa misma multitud estaría racionando comida. Miles estarían huyendo en balsas hacia Miami y Cuba cambiaría una dependencia económica por otra aún más absoluta. La diferencia es que esta vez la construyeron ellos mismos. No estamos aquí para juzgar ideologías o tomar bandos. Estamos aquí para analizar hechos económicos, estructuras financieras y decisiones que atraparon a un país en un ciclo de dependencia que lleva más de 100 años. Porque la historia de Cuba no se entiende preguntando quién era el bueno o el malo. Se entiende preguntando quién decidía qué podía producir Cuba, quién fijaba los términos del intercambio y qué pasaba cuando alguien intentaba cambiar esas reglas. En el video anterior vimos cómo Cuba ganó su independencia de España en 1898, que más bien fue un traspaso de control a Estados Unidos. Luego vimos cómo inversores estadounidenses compraron el 60% de las tierras rurales cubanas, y cómo la enmienda Platt les dio el derecho legal de intervenir militarmente en la isla cuando ellos quisieran. Lo que viene ahora, en 1959, con Castro bajando Sierra Maestra, no es la historia heroica de liberación que algunos cuentan, ni la historia simple de dictadura comunista que otros venden. Es algo mucho más complicado, mucho más irónico y mucho más revelador sobre cómo funciona realmente el poder económico global. Cuando Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959, su programa político hablaba de reforma agraria moderada y diversificación económica. No mencionaba a Marx ni nacionalización masiva. Cuba había sido independiente en la teoría, pero en la práctica era una colonia económica durante 57 años. La primera ley que firmó en mayo de 1959 fue la Ley de Reforma Agraria. Expropió todas las propiedades agrícolas mayores de 993 acres con compensación basada en el valor fiscal declarado por los propios dueños. El problema era que las empresas estadounidenses habían declarado valores artificialmente bajos durante décadas para pagar menos impuestos. Ahora el gobierno cubano les decía: perfecto, les pagaremos exactamente lo que ustedes dijeron que valía su tierra. United Fruit perdió 270.000 acres de un golpe. Washington amenazó con cortar la cuota azucarera, pero esta vez algo era diferente. En 1960, el viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, aterrizó en La Habana con una oferta que cambiaría todo. Moscú compraría 5 millones de toneladas de azúcar cubano en 5 años, a precios garantizados más altos que el mercado mundial. Por primera vez en 60 años, Cuba podía venderle a alguien más que no fuera Estados Unidos. Por primera vez, la amenaza de los norteamericanos no significaba colapso económico automático. Ese acuerdo de febrero de 1960 selló el destino de Cuba, pero nadie lo entendió todavía. Lo que siguió fue una espiral descendente donde cada decisión empeoraba las cosas. Castro nacionalizó las refinerías petroleras estadounidenses porque se negaron a procesar petróleo soviético. Washington responde cortando la cuota azucarera. Castro contraataca nacionalizando los ingenios azucareros. Estados Unidos impone embargo parcial. Castro nacionaliza todos los bancos estadounidenses. Entonces Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas en enero de 1961. Cada expropiación empujaba a Cuba más cerca de Moscú. Cada embargo estadounidense hacía a Cuba más dependiente de la Unión Soviética. Y ninguna de las dos partes podía detenerse. El clímax llegó en abril de 1961 con la invasión de Bahía de Cochinos. 1.400 exiliados cubanos entrenados por la CIA intentaron derrocar a Castro. La invasión fracasó en 72 horas, pero las consecuencias fueron permanentes. Castro entendió que la única manera de sobrevivir era conseguir protección militar soviética. En diciembre de 1961, 9 meses después de Bahía de Cochinos, declaró que Cuba era un estado marxista-leninista. Y aquí viene una pregunta: ¿se volvió Castro comunista por convicción ideológica o por necesidad geopolítica? Probablemente nunca sabremos con certeza qué pasaba por su mente.
Lo que sí sabemos es el resultado de esa decisión de diciembre de 1961 que condenó a Cuba a repetir exactamente el mismo patrón de dependencia. Aquí es donde la historia se vuelve tremendamente irónica. Cuba había luchado 60 años para escapar de un sistema donde Estados Unidos controlaba su economía a través del azúcar, y ahora estaba construyendo un sistema idéntico, solo que con la Unión Soviética. En 1964, Cuba firmó un acuerdo comercial a largo plazo con el gobierno soviético. Los términos parecían generosos. La Unión Soviética compraría azúcar cubano a precios 5 o 6 veces por encima del mercado mundial. Cuba recibiría petróleo soviético subsidiado, maquinaria, fertilizantes y tecnología. Pero la letra pequeña era idéntica a la de 1903. A cambio, Cuba tenía que cumplir cuotas de producción azucarera fijadas en Moscú. Tenía que comprar exclusivamente del bloque soviético. Tenía que alinear su política exterior con Moscú. Y tenía que seguir siendo una economía monoexportadora centrada en azúcar. Fidel Castro había prometido industrialización y diversificación. En su lugar, Cuba cultivó más azúcar que nunca. En 1970 lanzó la zafra de los 10 millones, movilizando al país entero para producir 10 millones de toneladas en un año. No lo lograron, pero el esfuerzo desmanteló el resto de la economía. Fábricas cerraron porque todos cortaban caña. El transporte colapsó. Cuba terminó más dependiente del monocultivo que en 1958. Para 1989, el 85% del comercio exterior cubano era con la Unión Soviética y el bloque del Este. Cuba importaba el 90% de su combustible, el 80% de su maquinaria, el 100% de sus fertilizantes desde la Unión Soviética. Cuando ese flujo se detuvo, Cuba colapsó. Pero antes del colapso, tenemos que hablar de octubre de 1962. La crisis de los misiles. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos los descubrió. Y Kennedy y Khrushchev negociaron durante 13 días al borde de la guerra nuclear. Lo que casi nadie menciona es que durante esas negociaciones nadie consultó a Fidel Castro. Kennedy y Khrushchev decidieron el destino de Cuba sin preguntarle al gobierno cubano. Castro se enteró del acuerdo cuando ya estaba firmado. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que pasó en 1898, cuando España y Estados Unidos firmaron el Tratado de París sin invitar a ningún cubano. 64 años después, potencias extranjeras seguían decidiendo sobre Cuba sin cubanos en la sala. Durante los años 70 y 80, Cuba vivió en prosperidad artificial sostenida por subsidios soviéticos masivos. Se calcula que entre 1960 y 1990, los soviéticos transfirieron a Cuba más de 65.000 millones de dólares. Eso permitió educación universal gratuita, salud gratuita, alfabetización del 99%, pero también significó salarios de $20 al mes, tiendas vacías, racionamiento permanente y una economía disfuncional que no producía casi nada de lo que consumía. Cuba fabricaba azúcar y níquel. Importaba todo lo demás, y funcionaba solo porque alguien más pagaba la cuenta. El 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética bajó del Kremlin. La Unión Soviética dejó de existir. Para Cuba fue un apocalipsis económico instantáneo. De la noche a la mañana, desaparecieron los subsidios que mantenían a flote la economía. El comercio exterior colapsó un 75% en 3 años. El PIB cayó 35% entre 1989 y 1993. Fue la contracción económica más severa registrada en América Latina en tiempos de paz en el siglo XX. Castro lo llamó periodo especial en tiempos de paz. Los apagones duraban 16 horas diarias. No había combustible para el transporte. El consumo calórico cayó de 2.800 calorías diarias a menos de 1.800. Hubo casos documentados de neuropatía por desnutrición. Los hospitales operaban sin anestesia. Miles de cubanos construyeron balsas con neumáticos y madera, arriesgando su vida para llegar a Miami. En el verano de 1994, más de 35.000 balseros cruzaron el estrecho de Florida. Castro abrió los puertos y dejó que se fueran. La pregunta obvia es, ¿por qué Cuba no colapsó completamente? La respuesta está en 3 palabras: turismo, remesas y contradicciones. En 1993, el gobierno legalizó la tenencia de dólares, algo que antes era delito.
Abrió la isla masivamente al turismo extranjero. Construyó hoteles de lujo donde cubanos no podían entrar, creando un sistema de dos clases en su propia isla: extranjeros con dólares que podían acceder a todo, y cubanos que no podían acceder a nada. El mismo sistema de acceso desigual que la revolución supuestamente había anulado. Las remesas se convirtieron en salvavidas. Los exiliados cubanos en Miami, esos mismos que Castro había llamado gusanos, empezaron a enviar dinero. Para 2019, las remesas alcanzaron 3.700 millones de dólares anuales. Cuba, revolucionaria, socialista, antiimperialista, sobrevivió gracias a los dólares capitalistas enviados desde Estados Unidos. La ironía es perfecta. Cuba luchó 40 años contra el capitalismo estadounidense y terminó dependiendo económicamente de capitalistas cubano-americanos. Fidel Castro gobernó Cuba durante 49 años. Sobrevivió a 10 presidentes estadounidenses y al colapso de la Unión Soviética. Cuando murió en 2016, dejó un país atrapado en exactamente la misma pregunta que en 1902. ¿Cómo ser soberano cuando tu economía depende de decisiones que otros toman en capitales extranjeras? Hoy en 2026, Cuba sigue bajo embargo estadounidense 65 años después. La producción azucarera colapsó de 8 millones de toneladas en 1989 a menos de 1 millón en 2020. Hay escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible. Los médicos cobran $60 al mes. En julio de 2021, miles salieron a las calles gritando «Patria y vida», una inversión del lema revolucionario «Patria o muerte». El gobierno respondió con represión y arrestos. La generación que nació después del colapso soviético no tiene memoria de la Unión Soviética, no vivió la lucha contra Batista, solo conocen escasez y promesas incumplidas. ¿Esto significa que la revolución fue un fracaso total? Depende de qué midas. Si mides alfabetización, Cuba tiene 99%. Si mides esperanza de vida, 79 años. Pero si mides prosperidad material o capacidad de autodeterminación financiera, Cuba sigue atrapada en dependencia estructural igual que en 1902. La pregunta más difícil es, ¿podía haber sido diferente? La respuesta honesta es, probablemente no. ¿Qué otras opciones habían? Europa Occidental estaba aliada con Estados Unidos. No iban a arriesgar su relación con Washington por el azúcar cubano. Brasil, Argentina y México estaban bajo presión estadounidense o directamente bajo dictaduras militares. China estaba en plena hambruna con millones muriendo de hambre, no tenía capacidad de importar nada. ¿Y qué hay de países no alineados como India o Yugoslavia, demasiado lejos geográficamente y sin la capacidad económica para sostener a Cuba? La Unión Soviética no solo era la mejor opción, era la única opción con el músculo económico y la voluntad política de enfrentar a Estados Unidos. La dependencia soviética garantizó que Cuba nunca diversificaría su economía. Y la geografía condenó a Cuba a estar siempre en la órbita de alguien más poderoso. La tragedia económica de Cuba va más allá de si Fidel Castro fue un héroe o villano, porque detrás de cada estadística está el sufrimiento de millones de cubanos durante décadas, y eso no puede reducirse solo a un debate ideológico. La realidad es que el sistema estaba diseñado para que todas las opciones fueran malas. Podían elegir entre dependencia de Washington o dependencia de Moscú, entre monocultivo azucarero capitalista o monocultivo azucarero socialista. Pero nunca pudieron elegir diversificación real, industrialización sostenible o acceso libre a mercados múltiples, porque esas opciones requerían tiempo, capital, tecnología y paz. Y Cuba nunca tuvo las cuatro al mismo tiempo. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Si este video te gustó, considera suscribirte para estar al tanto de los movimientos del dinero a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.